Karina, nos vamos con más temas de la mañanera porque sí tenemos que entrarle al tema, porque les decía que hubo mucho, y de lo del asunto de Salinas Pliego nos vamos a todo lo que ocurrió respecto al INAI, a los hijos del presidente López Obrador, porque hoy de nueva cuenta se habla de eso. Bueno, vámonos por partes. El presidente solicitó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al INAI, una investigación para hacer públicas las percepciones, bienes y el origen de la riqueza de Carlos Loret de Mola, así como de sus socios y de sus familiares. Esto es lo que hizo el presidente. El mandatario pidió que en caso de que no tengan competencia, el INAI lo informe y pues si como ciudadano puede solicitar que se den a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos que gana del conductor. En la carta dirigida a Blanca Lilia Ibarra, que es la comisionada presidenta del INAI, detalló que desde el viernes dio a conocer el sueldo del periodista con base en información anónima, así lo dijo el presidente, que le llegó a personas de la presidencia de la República. Romina, en esta misiva también argumentó que no es ético ni honesto usar fondos privados obtenidos mediante actos de corrupción por sabotear un programa gubernamental. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar bien cómo esta lectura que hizo el presidente de esta carta que mandó al INAI para seguir comentando el tema? Vamos a escucharla y volvemos. Envié esta carta y no es un asunto, como lo digo en el escrito, personal. Yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes. No debe de haber excepciones. La vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas. La mayoría gana muy poco, la inmensa mayoría. Pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder político y económico, que obtienen muchísimo dinero. Y bueno, Dani, esto es parte de lo que comentaba el presidente un poco antes de darle lectura a la carta, porque para exponer antes la carta, él hace como la aclaración, o él intenta hacer la aclaración de decir que no era una situación personal, sino que él consideraba que pues, los recursos o las cuestiones públicas debían hacerse más públicas de manera pública, y consideraba que pues que no era ético, como tú ya bien decías, que no era ético ni honesto que se usaran fondos privados mediante actos de corrupción, argumentando que pues no, aclarando que no era un asunto personal, sino que decía ya todos debemos de transparentar los ingresos. Y después de esto, Dani ya le da lectura a la carta que envía a la comisionada presidente del INAI, Blanca Liliana Ibarra. Pero ¿qué te parece si nos vamos a ver precisamente esta parte de la conferencia matutina? Mandé esta carta ayer que dice: maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Presente. Como es de dominio público, el viernes pasado di a conocer un resumen de una documentación que personas anónimas hicieron llegar a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, en la cual se fundamenta que el periodista Carlos Loret de Mola obtiene ingresos anuales por 35 millones de pesos. Como seguramente es del conocimiento de ustedes, esta persona se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar
mi autoridad moral y buscar detener el movimiento de transformación que millones de mexicanos estamos impulsando para acabar con las profundas desigualdades sociales causadas por la corrupción que ha predominado en nuestro país y que se intensificó en el llamado periodo neoliberal o neoporfirista. Los beneficiarios de esta política de pillaje están molestos con nuestro proceder y han emprendido una campaña o guerra sucia utilizando a personajes como el señor Loret de Mola para desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento. En una democracia es legal y legítimo que exista oposición y el derecho al disenso y a la libre expresión deben ser garantizados. Sin embargo, no es ético ni honesto usar fondos privados obtenidos mediante actos de corrupción para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores. México no debe ser país de unos cuantos, ni debemos presenciar impasibles los intentos de una banda de malhechores de causar nuevas desgracias a las mayorías. En consecuencia, como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Esta información seguramente la podrán obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera. También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen, si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos. El caso que nos ocupa permite apreciar en forma excepcionalmente nítida la diferencia entre el periodismo y la difamación, entre la búsqueda de la verdad y la fabricación de la mentira, entre la crítica ciudadana y el libelo como instrumento de intereses político-empresariales furtivos e inconfesables. No es pues un asunto menor ni personal que pueda solventarse con argumentos legaloides, sino parte del esfuerzo por purificar la vida pública de México en beneficio de todos, mediante la verdad, la transparencia y la abolición de los privilegios. Ese es el escrito que envié. Vamos a ver la respuesta.
Bueno, pues sí, hay mucho que platicar sobre este tema porque pues vamos a estar en primera instancia pues a la espera de lo que diga el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, porque pues miren, nosotros les vamos a hablar de datos, que es a lo que nos dedicamos, y ustedes entre todos pues ya veremos qué es lo que ocurre, qué es lo que opinamos. Primero le vamos a explicar qué son los datos personales, porque hay veces que se habla como muy al aire, pero vámonos más bien a la información y a lo que es la ley. ¿Qué son los datos personales, amigos? Según lo que explica la ley de transparencia, son los datos que en sí nos dan identidad, nos describen y son nuestra edad, nuestro domicilio, el número telefónico, nuestro correo electrónico, nuestro currículum, por ejemplo, también el patrimonio, número de seguridad social y CURP. También la CURP es parte de nuestros datos personales, es decir, lo que nos identifica tal cual como una persona en concreto, Romina. Claro que sí. Y también, bueno, pues dentro, esta es información que se extrae de la ley de acceso y de datos personales. Y también dentro de esta ley, bueno, cuando se habla de diversas disposiciones, también hay una parte en la que se describen cuáles son los aspectos más sensibles o delicados de los datos personales. ¿Cuáles serían estos supuestos o estos casos? Lo que se describe como aspectos más sensibles o delicados son, por ejemplo, cuando se dan datos que muestren nuestra forma de pensar o datos que también exhiban el estado de salud, el origen étnico o racial, también características físicas, entre ellas, por ejemplo, datos como el ADN, la huella digital, todo esto, los datos biométricos que ya hemos platicado aquí. También otro de los aspectos que se consideran como aspectos sensibles o delicados es las creencias o convicciones religiosas o filosóficas, preferencias sexuales, entre otras, ideología y opiniones políticas, que ustedes lo pueden ver en estos momentos en pantalla de acuerdo a lo que dice esta ley de protección de datos personales, Dani. Les comentábamos hace unos minutos que lo más seguro es que esta vía se acote muy rápido porque pues el INAI lo más seguro es que responda que no es de su competencia. Yo les quería justo compartir pantalla para irnos a ver Y cómo solamente luce como la plataforma aclarar que nacional. solo aclarar, por ejemplo, la parte en la que no sería su competencia investigar. O sea, porque lo que se le está pidiendo es que investigue pues, las percepciones, los bienes y la riqueza de Carlos Loret. Eso es lo que no estaría como en competencia, Dani, del INAI, por lo que nos vas a Exacto. explicar. O sea, este asunto es también para que usted se familiarice con este tipo de plataformas para que pues no solamente tomemos las cosas en el aire y las adoptemos. Así es como luce la portada de la Plataforma Nacional de Transparencia. Uno inicia sesión, aquí yo ya ingresé a la Plataforma Nacional de Transparencia. Le da clic en solicitudes y ahí aparecen pues varias opciones. Aquí entramos a datos personales y es casi de inmediato en donde nos va a meter pues digamos esa pausa inmediata el Instituto Nacional de Transparencia, porque por ejemplo, podemos presentar la solicitud y ¿qué queremos? Podemos tener, en cuanto a acceso a datos personales, nos puede dar acceso, rectificación, cancelación, oposición o portabilidad. Este ya es un asunto, yo siempre lo he considerado un poquito más especializado en la parte de quien se dedica al acceso a transparencia más especializado. Creo yo las solicitudes de información son más sencillas. Solicitar datos personales lo considero un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, démosle acceso y aquí es donde ya nos va a aparecer el tope, porque pues solamente permite a ciertos sujetos obligados. Nosotros podemos meter estado o federación, nos vamos, por ejemplo, a federación y ahí nos arroja solamente las instituciones que son sujetos obligados. Tenemos los fideicomisos, tenemos las administraciones portuarias, tenemos Bancomext, también Banobras, tenemos los fideicomisos también de todas esas dependencias, tenemos que podemos meter a Banjico, ahí solicitudes de datos personales al CONACYT, a los fondos de innovación tecnológica de CONACYT. Por ejemplo, aquí para saber quiénes son los que integran, quienes se benefician de los fondos del CONACYT, ahí nos estaríamos metiendo también a lo que es parte de los datos personales, así que por eso también nos sale.
ocurre lo mismo con la CONADE y con los fideicomisos, como ya explicábamos, Romina, que son, o sea, pero no son dependencias públicas y los fondos o fideicomisos que se desprenden de las dependencias públicas. Entonces, yo creo que esta parte de la que anuncia hoy el presidente, de lo que acabamos de escuchar en la carta, pues sí va a tener un tope casi de inmediato. Así es, Dani. Y bueno, pues cómo se da el origen, ¿no? Cómo se da el origen de los datos personales, de por qué hay que, dentro de las primeras referencias que se tienen sobre el derecho de protección de datos personales aquí en nuestro país, se remonta o data desde el 2007, cuando se contempló ya dentro este derecho que viene desde las Naciones Unidas, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde 1948, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas adopta un documento conocido como Declaración de Derechos Humanos, y en documento se expresan los derechos conocidos como básicos, y ahí está lo de datos personales. Después, dentro de las primeras referencias que hay, está en el artículo 6, cuando se incorpora los datos personales en el 2009. Pero pues eso es como parte de lo que le queríamos comentar en cuanto a la información, las leyes y qué son los datos personales.